Hola, buenas tardes. Esto es Ana's Groove Guide. Yo soy Ana Rodríguez. Vamos a invitar a Laura Balbuena, una música que... Hola, Laura. Hola Ana, Buenas tardes. igualmente, qué ilusión. Qué bueno. Bueno, no sé cuánto tiempo, pero parece que hace mucho tiempo que hemos estado hablando de esto. No sé cuántos meses llevamos hablando de esta Vaya, entrevista. por fin llegó el día. Sí, pero por fin estamos aquí. Hoy es fiesta aquí en Canarias, es el día Ah, de Canarias. de verdad, ayer fue aquí fiesta, hoy sí es un día activo. Ah, vale, vale, vale. Bueno, estás en Austria, para que Es los que no lo sepan, un día vives en Austria. Bueno, correcto. Laura, como te dije, yo siempre hago tres preguntas iniciales, pero antes de hacer las preguntas y empezar la entrevista, quería agradecerte pues el que estés aquí con nosotros y que nos hayas concedido este pequeño espacio de tu vida, estas horas, para poder charlar un poquito y conocerte Gracias. mejor. No, a ti, gracias por la invitación, qué bonito ser parte de este proyecto, de ser una historia más dentro de todas las historias bonitas que compartes con tantos músicos, con tantos artistas de diferentes lugares. Así que gracias por tenerme en cuenta a mí. Por supuesto. Bueno, pues vamos a empezar. Entonces, mi primera pregunta es ¿de dónde eres? ¿Dónde naciste? ¿Tus padres? Un poquito para ubicarte dentro de este planeta Tierra que tenemos. La segunda pregunta, como te había contado esta mañana, es si vienes de una familia, no necesariamente profesional, pero si vienes de una familia de músicos o de gente que estaba que te inspiró, vamos a decir, en la música. Y la tercera es por qué te metiste tú a ser músico. Ujú. Bueno, si te olvidas de alguna, La me respuesta. preguntas. Vale, bueno, pues soy colombiana, orgullosamente. Nací en Bogotá, en la capital, pero me crié en un pueblo a más o menos 80 kilómetros al norte de Bogotá. Uh -huh. El pueblo se llama Ubaté y ahí y estuve toda mi infancia, mi familia es de ahí, mis amigos, el colegio, los primeros 16 años me crié en Ubaté. Mi familia son mis dos padres, mi papá, mi mamá y mi hermana menor, Catalina. Y no vengo de familia de músicos, No. pero descubrí con el tiempo que vengo de una mamá muy musical. Mi mami siempre le gustó la música, de hecho tocaba guitarra y arpa desde un hobby, pero descubrí mucho últimamente su amor a la música y su manera de ser tan musical, de escuchar la música, la disfruta muchísimo. Mi mamá va a muchísimos más conciertos que yo misma y yo creo que por ahí vino la cosa. De por qué yo me metí en la música, bueno, mi mami sí hizo la tarea desde muy pequeña de incentivarme como hacia el camino de la música ¿A ti sola y y a tu hermana luego también o solo a ti? mi hermana, sí, Vale, claro, como yo era la mayor, 5 años, empezaron conmigo vale. y me llevaron a un curso de música cuando era muy pequeña, como a los 3 años, y nunca salí. Y acá estoy con casi 30 y nunca terminé, nunca salí de ese curso de música. Qué maravilla. Bueno, ¿y con qué empezaste? Con qué, bueno, imagino con música y movimiento, algo similar, ¿no? Exactamente, con lo que llamamos formación, ¿cómo se llama? Temprana, formación temprana en la música. Y mi primer instrumento fue el violín. Pocos lo saben, pocas entrevistas lo digo y bueno, el instrumento primero fue el violín. Toqué como 1 o 2 años violín, pero no me gustaba mucho porque lo estudié en los pueblos en Colombia. Hay algo que se llama la Casa de la Cultura y es un lugarcito en el que van los niños después del colegio en las tardes como para hacer artes, ¿no? Entonces hay pintura, hay danzas, está la banda y estaba el grupo de violines, de guitarras y yo estaba en el de violines.
pero siempre escuchaba cómo la banda ensayaba y a mí eso, yo decía, yo quiero estar ahí. No me gustaba porque el grupo de violines era solo violines, entonces eran los 50 chillones violines. Y yo escuchaba la banda y todos los sonidos, la percusión, las trompetas, los clarinetes, las flautas, como esa diversidad. Y yo dije, no, yo quiero ir allá. Entonces, cuando cumplí 7 años, que era la edad mínima para entrar a la banda, fui al otro salón a tocar la puerta y terminé tocando clarinete, que O fue... sea que, bueno, yo entiendo perfectamente porque he escuchado, nosotros tenemos aquí una Casa de la Cultura, Ah, también, bueno, una escuela de música, una escuela de artes realmente, ujú. justo al lado de mi casa, que es donde dan clases mis músicos. Entonces, Ah, mira. y muchas veces cuando voy a ensayar con ellos, de vez en cuando escucho algún violín que otro y digo, lo entiendo. Si me estás hablando de 50 con esa Principiante, música, porque cuando, claro, cuando empiezan suena horrible, suena totalmente. horrible. Instrumentos de instrumentos, digamos, yo adoro el piano, me parece precioso, así empiezas y igual algo suena, pero la desafinación igual, el saxofón, el clarinete, la trompeta son instrumentos súper difíciles a un comienzo, así que éramos sí, los 30 niños tocando cada uno por su lado y Y bueno, el violín imagínate. que es agudo y que... Yo todavía creo que tengo un trauma con el violín. Te Admiro creo. mucho a los violinistas porque sé que es un instrumento muy, 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 muy difícil. Muy difícil y muy Ay, sacrificado. sí, totalmente. Entonces, no sé por qué lo hacen, pero los admiro mucho. A ver, el violín es muy necesario también dentro Total. de las orquestas. Me gusta mucho cuando está en conjunto, ya cuando son más de 10 y con un cello y con las violas me parece precioso. Sí, sí, sí. A ver, tiene su función, pero yo entiendo que no te hayas decantado por el violín. Te entiendo perfectamente y vamos, me encanta que te hayas decantado por el clarinete, pero aparte del clarinete, después te metiste en otro. O sea, tocas más vientos, ¿verdad? Sí, bueno, Eres el clarinete multi. ha sido mi compañero de toda la vida Sí. y llegué al saxo por casualidades de la vida. Realmente me lo regaló un tío. De la nada me dijo, ay, mira, ¿y este qué te parece? Y me lo regaló y lo tuve en casa mucho tiempo y lo toqué muy intuitivamente, muy empíricamente. Mi primer profesor de saxofón fue en la universidad aquí en Ah, Viena. Mi ah, primera saxofón la tuve en la universidad. Claro, tenía la ventaja de haber estudiado clarinete, me daba muchas bases de la técnica del clarinete. Para el saxofón luego, pero sí, en la universidad me di cuenta cuando empecé a estudiar que, bueno, había muchas cosas técnicas que yo no sabía, porque era la primera vez que estudiaba saxofón con un profesor, ¿no? Entonces llegó tarde a mi vida, pero se ha hecho, mucha gente me conoce como saxofonista, muchos me conocen como clarinetista y creo que ahora es que ya están los dos por igual. Yo tampoco sé cuál es mi instrumento principal. Diría que el clarinete por los años y por los años de compañía y porque como llevaba mucho tiempo tocando saxofón, ha sido un lindo as bajo la manga cuando es como, ah, eres clarinetista, yo sí, de hecho soy más clarinetista que saxofonista. Pero la verdad los toco por igual, estoy en un punto de la carrera en los que están igualitos los dos instrumentos. bueno, nos hemos saltado un par Un, de un par años entre que entraste en la banda y ahora me estás hablando de universidad y del saxo. Entonces, bueno, cuéntame un poquito de los inicios. Empezaste en esta banda que tanto anhelabas desde los 5 años, entiendo, que empezaste uh, con el violín a los 5, yo haciendo mate un sí, poquito. A los 7 entras en la banda porque era cuando podías entrar. exacto. ¿Cómo fueron los inicios así? ¿Le cogiste amor inmediato al clarinete? ¿Por qué el clarinete? ¿O es que te lo dieron o tú lo escogiste? ¿Cómo fue eso? Sí, realmente me lo dieron, no, nunca hubo amor por el clarinete, fue como este es el que hay, este es el que queda. Yo quería tocar trombón, pero Ah, yo soy de estatura, vine mínima al mundo y así me quedé. Y cuando quería tocar trombón no me alcanzaba la mano. ay, Entonces madre. me dijo, no, mira, pues imposible porque no te da. Y yo súper aburrida porque imagínate, yo la ilusión de llegar a la banda y no pude llegar
tocar el trombón y al final me dijeron, mira, queda este y yo, bueno, pues si no hay más. Esa fue toda mi historia de amor con el clarinete. Pero sí que agradezco mucho haber empezado a hacer música tan temprano en un ensamble, con gente, en conjunto. Creo que eso luego de muchos años tiene mucho que ver con mi manera de ver la música y de hacer música hoy en día. Todos mis proyectos son de Big Bang para abajo, de Big Bang para arriba, Para arriba. Wow. por grandes. Y creo que viene de ahí, de que comparándolo un poco con el sistema de educación musical en Austria, aquí se va mucho al colegio de música a ver tu instrumento con el profesor, ¿no? Y vas a tener tu clase de clarinete 1 hora y te devuelves a casa a estudiar y así todas las semanas. Y para mí fue muy lindo que eran 2, 3 veces a la semana ir a tocar. Nosotros, de hecho, no teníamos clase de instrumento con un profesor de clarinete, sino que el director de la banda es una persona que tiene un rol de que sabe las cosas básicas de cada instrumento y nos instruye, pero es un proceso muy, muy individual, como que tú y tu instrumento y dale. Y creo que de ahí rescato otra actitud hacia la música y es, no hay miedo, o sea, yo no sabía ni tocar y ya me hicieron tocar, ¿sabes? Entonces, creo que nunca tuve esa sensación como de que tienen algunos músicos, sobre todo en la música clásica, de no estoy listo todavía, ¿no? De ese perfeccionismo, de estudiar y encerrarte y no te atreves a tocar afuera hasta no tener el programa perfecto, que lo entiendo también, pero yo vengo con otra actitud hacia la música y es esa, es toma el clarinete, ponle una caña y empieza a tocar y en 3 horas ya estábamos todos tocando en un ensamble, niños de 7 años. Entonces esa parte de la crianza musical pues fue muy bonita y fueron muchos años, estuve como 5 años en la banda, más o menos, 5, 6. Y bueno, Y después, a ver, me estás hablando de Austria otra vez, entonces, ¿cómo llegas a Austria? ¿Por qué llegas a Austria? ¿Se muda tu familia a Austria o tú? ¿O cómo fue? bueno, ahí luego fui a Bogotá a tener Ajá, clases allá especializadas, porque como te decía, en la banda no teníamos profesor del instrumento. claro. Y mis papás pues me apoyaron, me preguntaron si quería ir a Bogotá a estudiar como algo más especializado y encontramos 2 lugares muy bonitos en los que estudié música. Yo digo que yo estudio música desde que soy niño porque de verdad nunca tuve como esta clase de instrumento, sino de verdad todo era un programa de musical, entonces veía teorías, veía coro, veía armonía desde que tenía 10 años. Entonces íbamos los sábados a Bogotá, mis papás me acompañaban y pues yo era niña, tenía 9, 10 años y veía como esta formación musical. Tuve mi profesor de clarinete, entonces pues ya técnicamente pues mucha mejoría, otro nivel, ¿no? Y luego de eso, esto fue en la Universidad de los Andes, que tenía un programa para niños los sábados. Y luego encontramos un lugar que se llama la Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia, que adoro ese lugar, le debo todo. Y viajábamos ya 3 veces a la semana a Bogotá, luego del colegio. Ahí ya estaba más grande, ya tenía como 13, 12, 13, más grande digo yo, en la adolescencia, de los 12 a los 15 años más o menos. Entonces viajaba y hacía igual otra vez un programa de música mucho más completo porque eran 3 días a la semana. Veía orquesta, entonces volvía al ensamble grande, pero ya orquesta sinfónica, porque la otra era banda, Sí, ¿no? De viento. banda, sí, más Y de aquí pueblo, ¿no? y Sí. ya fue como la orquesta sinfónica, el repertorio sinfónico precioso. Tocamos de todo, tocamos, yo de niña toqué Carmina Burana, toqué El Cascanueces, toqué sinfonías de Mozart, de Beethoven, cualquier repertorio, Guillermo Tell, cualquier repertorio de orquesta sinfónica lo hice desde niña. Rachmaninoff, concierto, Mendelssohn para violín, o sea, Qué obras maravilla. muy, muy, muy fuertes, pero como te digo, yo no sé que también sonaba la orquesta, seguramente bien, pero no perfecta. Ya. Lo digo, lo nombro porque ahora estoy viviendo en un país en el que siento que todo tiene que ser perfecto antes de salir y me parece muy lindo que de niña haya tenido esa posibilidad de no tenerle un temor a la música o un exceso de respeto a que si no está perfecto no lo puedes tocar, sino de
de poder hacerlo, de hacerlo y en conjunto, y tienes una orquesta y se nos equivocamos todos, y si sonó feo, pues sonamos todos feos, pero es algo muy bonito. Y bueno, ahí estuve hasta que tuve 16 años y luego me gradué del colegio y me gané una beca para ir a Suiza a Ah, hacer un año de intercambio, me gané media beca con un programa que se llama AFS, que es de intercambios interculturales, está en muchos países del mundo, y yo escogí Suiza porque quería aprender ah, alemán. ah. Fue un año maravilloso, fue un ¿Y año muy por qué el bonito. alemán? ¿Por qué? Por Eh, curiosidad. por curiosidad, realmente sí, era Sí. como, no, vinieron unos alemanes con ese programa al colegio y escuché el alemán y dije, está interesante, me gustaría. Fíjate, no, porque normalmente la gente opta por inglés. El inglés totalmente, sí, pero las opciones de país para el inglés me llamaba más la atención Europa Ya. y en Europa no había como esa opción de inglés como Igual te hubiesen ofrecido Irlanda, exacto, pero las no sabemos. posibilidades me llevaron hacia el lado germanoparlante. Bueno, pues mira, bien, bien. Y fui feliz. Suiza fue un año increíble para mí. Fue la primera vez que salí del país, tenía 16 años, igual iba como con una familia. Eh, por ahí empezaron a escribir. Dice, Iba casi que con no una entro al live. familia, Saludos a todos. Mr. Gon 10. iba una familia, un colegio, entonces claro, yo era muy niña, que mucha gente dice, pero tu familia, ¿por qué te dejó tan pequeña irte sola, no? Pero realmente iba cuidada con el programa. Y aprendí alemán, que fue una puerta pues maravillosa a la vida que tengo ahora en Austria, que era ya tener el idioma. Y estando en Suiza vine a Viena porque sí que era un sueño de niña. Yo siempre escuché de Viena, escuché de Austria, escuché de Mozart, escuché de la ópera, escuché de la universidad. Y ese sueño lo tenía como perdido, se me había olvidado. Y estando en Suiza dije, ve, Viena es cerquita y vine y no volví. ¿En serio te quedaste? Bueno, volví a Colombia tres Sí. meses para ser mayor de edad y Ah, para hacer el cambio del trámite de las visas y de todos los permisos para venir a vivir acá. Ay, linda. esta es tu Mire, mi abuelita madre, está Ángela Balbuena. y Ángela desde Ubaté y me alegra mucho saber que mi abuelita en Ubaté me está escuchando, porque hace mucho no nos vemos. ¿Tu, Así tu que qué? ¿Tu guate? Ubaté, Uba- mi pueblo, en ¿Qué donde es eso? el pueblo donde me crié, Ah, vale, vale. el que Bueno, pues dice que tu abuelita Cecilia te está ah, escuchando. Pues ya, saludos a la abuelita. y, y entonces sí, hice todos esos trámites para poder venir y ser mayor de edad, porque siendo menor de edad tenía 17 cuando regresé a Colombia. Solo tenía que esperar 3 meses o 6 meses esperé para cumplir los 18 y ahí me vine. Fue el 2003 y es 2013 y estamos en el Sí, 25, son 12 años. sí, sí, sí. Entonces esa es. Ubaté sí que es frío, dice. Sí, mi pueblo es frío, de temperatura. Ah, bueno, pues, y mira, una pregunta. De tu pueblo a Bogotá eran muchas horas de viaje? Muchas, 2:30 por 2 y trayecto. media. O sea que tus padres, la verdad es que hicieron un esfuerzo bastante. Inmenso, inhumano. Yo todavía no, de niña no me daba cuenta y ahora que cuento las horas y el dinero y todo lo que eso significa, les estaré agradecida toda la vida de haber hecho eso. Lo lindo es que yo creo que nunca me di cuenta de esos esfuerzos porque no sé, había como una tranquilidad siempre al respecto, como si eso tuviera que ser, como si no estuviéramos haciendo un sacrificio, nunca lo sentí como un No, ellos sacrificio. probablemente tampoco lo veían así, o sea, era una cosa natural. Fue Ellos veían probablemente que tú tenías talento y apostaron. ¿Y tu hermana al final se quedó con la música? ¿No se quedó con la música? mi Qué hizo hermana, ella? es una historia graciosa porque Cata cuando cumplió ya cierta edad y yo ya estaba yendo a Bogotá,
pues como teníamos que ir todos, no se podía quedar sola. Así que empezó a tocar cello, Ajá, empezó las clases conmigo, pero en cello, en la misma institución. Pero apenas yo terminé, dijo no, se olvídate de acabó. mí, yo solo quería venir a acompañar a Laura y ya. Así que fue chelista de Bueno, que ¿cómo le se llama? gusta, De- pero que no quiso ir más allá. Bueno, Exactamente, respetable, así miles y miles y miles de personas, ¿sabes? Que hacen música de niños y después totalmente. no quieren seguir, pero en tu caso había algo especial que te llamaba. Y en Suiza tú practicaste, seguías practicando música, seguías yendo a clase, imagino. De hecho, fue muy bonito porque la familia de acogida tenían tres hijos y los tres eran músicos. O Anda, sea, les gustaba la música. Y entonces fuimos a la banda de vientos de Berna. Yo vivía en Berna, en la capital. Íbamos juntos los viernes a tocar con la banda, así que volví otra vez a mi época de banda, pero en Berna y también fue súper, súper bonito. pues mira, parece que la vida o el universo te llevó directamente a ese tipo de ambiente desde el principio, banda, orquesta, pero Totalmente. de una forma supernatural y esa es la mejor forma de aprender por lo que estoy viendo, por lo que hablo con muchísimos músicos, ¿no? Que no estar en un conservatorio donde estás tú con el profesor y dependiendo del profesor que te toque, te puede ir muy bien o te puede ir horrible porque hay muchas experiencias de eso, de mucha presión, de los exámenes, de las audiciones. Y tú no, tú creciste con naturalidad y y divertido, ¿no? Sí, Era para ti, supongo, muy real. divertido La, la Fundación Orquesta Sinfónica, cuando estudiaba en Bogotá, sí era muy exigente. El nivel de sí, exigencia pero era bastante alto, las audiciones, con jurados, todos los semestres, el profesor. Pero sí era, tal vez sí había exigencia, pero era como un alma distinta, como que la música siempre estuvo por delante antes que una perfección u otra cuestión, o la técnica misma, ¿no? Sí había exigencia técnica, pero no sé, yo recuerdo como si eso no hubiera sido lo más importante. mira, creo que, bueno, aquí dice Claudia Santana Reyes que Ubaté es fría, pero solo de temperatura. Eh, Y Mi mamá creo que es tu padre, y mi papá. Oscar Balbuena, creo. Así era, Laura, con mucho amor viajamos a Bogotá los cuatro siempre. Qué bonito. Las Ahí está excursiones de los la amistad. sábados, ir a Bogotá de excursión, 2 horas y media para abajo. Bueno, estamos Total, hablando de 5 horas en coche, que se es, dice pronto. es Eso pronto. también seguramente, no sé, a lo mejor pues hizo muy bien a la familia, ¿no? Estar juntos en el coche charlando, a lo mejor, Y bueno, yo me nos, imagino claro, esa nos escena, ¿no? juntos, solo los sábados sí que viajábamos Sí. juntos, pero cuando tuve que viajar todos los días, mi papá y mi mamá se Mm, turnaban. Era un día mi mamá, un día mi mamá. Así que sí. de estar, Ay, no sé, me entró ya. una llamada. Ah, vale, vale. Me entró una llamada y puse no molestar, no lo entiendo. En fin, bueno, ¿qué te digo? Bueno, eso, que entonces estabas yendo a Bogotá al final todos los días. Sí, durante un año, Wow, quizá año y medio, fue la época más intensa. Fue muy intenso. La verdad, pero lo que te digo, fue tan natural en el momento que ahora es que caigo en cuenta de lo que significó y de lo que es viajar tanto tiempo, pero en ese momento era mi vida. Y creo que es mi actitud acerca de la música y mi carrera, que la gente dice, Laura, ¿por qué haces tantas cosas y esto y la música? Es que para mí es como que ya es así desde siempre y no lo siento ni sacrificio, ni siento que me canso, ni siento que le estoy poniendo algo extra a mi cuerpo, sino que ha sido así siempre. qué bonito. Bueno, es que sí, claro, como dices tú, entraste con 3 años y nunca has salido. Exacto.
que ha Sí, es, salido. Entonces, bueno, yo te quería comentar que el tema de irse tan pronto y tal, yo, por ejemplo, mi hijo el mediano se fue a Canadá. No por un año, pero se fue 3 meses y también con 15. Y muchísimos niños. O sea, es una cosa muy común ujú, irse al otro lado del mundo. En su caso, pues le dieron Canadá, le podrían haber dado Irlanda o Estados Unidos, le tocó claro. con Canadá, ¿no? Entonces, bueno, y estuvo 3 meses allá y fue muy bueno. Sí, exacto. Yo, digamos, últimamente es mucho más normal. Sí, Digamos, en Europa también lo veo mucho más normal que en Latinoamérica. puede ser, sí. Nuestras distancias son largas y en Europa se acostumbra mucho a viajar entre países mucho más rápido porque estás a horas Sí, y ya cambias de idioma y cambias de un montón de cosas, pero sigues estando en Europa y en casa y a un vuelo de 2 horas a casa y siento que en Latinoamérica es un poco distinto por las distancias tan grandotas sí, y lo que eso significa para nosotros de cruzar un océano para venir, ¿no? Pero sí es verdad que últimamente es mucho más normal, se ha normalizado y yo solo lo puedo recomendar. AFS, el programa con el que viajé, solo puedo recomendarlo porque es maravilloso además. No es lo mismo viajar solo a ir con un propósito y con un programa y con una seguridad, ¿no? claro, Para las familias. vas a una familia, vas a un colegio, Totalmente. estás cuidado, estás como parte de esa familia durante un año, está fantástico, la verdad, y aprendes el idioma. Que es Esa es la ganancia más ganancia. Bueno, y entonces tú te viniste sola con 18 años a Sí, Austria. sí, O sea, me no vi, se mudó tu familia, sino viniste tú. sí, ¡Qué vine, madurez! vine, Porque yo me acuerdo de 18 años, yo no sé, o sea, yo sí también, con 17, 16 viajé, estuve un año en Inglaterra, después estuve un año en otro país, he estado, sí, he viajado, pero no sé, después quedarme, como te has quedado tú, sí, hombre, imagino que habrás vuelto a Colombia alguna vez que otra en todos estos años, sí, pero claro. oye, Es, y pasa el tiempo y lo que te digo, siempre caigo en cuenta de las cosas luego de los años, como que loca. Creo que tuvo mucho que ver con el estudio, creo que cuando vienes a estudiar, bueno, creo que también tiene que ver con que, como te dije, me crié en Ubaté, que es un pueblo. La mayoría estudian la universidad o gran parte en Bogotá. Entonces ya estamos muy acostumbrados a tener que ir a otro lugar, tener que irnos de casa para hacer nuestra vida profesional, ¿no? vale, Mi hermana cuando estudió su universidad se fue de Guaté a vivir a Bogotá en un apartamento, en un arriendo, en lo que sea. vale, Entonces, vale. sí es muy normal, claro, yo hice un salto un poquito más grande, pero creo que el hecho de irnos de casa para ir a estudiar ya estaba. Entonces, Vale, claro que es un cambio muy, muy grande, irme a Viena, a otro idioma, a otra cultura, sola, pero el hecho de ir a estudiar como que ya te hace ir a ser parte de algo y a tener un propósito, ¿no? Entonces eso también te estructura mucho, ¿no? Si tú dices, bueno, con 18 me voy a vivir a otro país, ¿qué voy a hacer? Pero es que ya yo llegaba y el lunes tenía clase a las 8 a las 10 entonces eso te va estructurando muchísimo la vida desde un comienzo. qué maravilla. Mira, otro comentario desde Bogotá. Risaka 94 dice, buenos días, Laura. Saludos desde Bogotá, un abrazo y muchas bendiciones. Nicolás, un amigo del colegio de hace muchísimos años en UAT. Qué guay. Pues vale, entonces llegas con 18 años a Austria, entras en la universidad. ¿En cuál? ¿En qué No, universidad? comienzo estudié en un conservatorio privado. Ah, vale. Tuve año y medio, año y medio estuve ahí mientras presentaba las pruebas para la universidad. Entonces tenía mi profesor de clarinete, era muy, muy tranquilo, la verdad no llegué como a un nivel universitario fuerte. El nivel de hecho era bajo en el conservatorio. Yo venía de estudiar, como te dije, un programa completo en música muy bueno. Mi nivel de armonía a los 14 años era brutal. Aprendimos analizábamos nivel sextas
bueno, de todo, napolitanas, italianas, francesas, lo que sea. Y llegué y sí fue un nivel un poco más bajo, pero me sirvió mientras como me iba acomodando a la vida. Y ya luego en el 2015 sí entré a la universidad. Vale. En el ¿Y qué 2015 universidad fue? en la Universidad de Música y Arte Dramático de Viena, la estatal, la de acá. Ujú. Qué maravilla. Bueno, ¿y cuántos años estuviste ahí? Estoy todavía. ¿Sigues? Sí, bueno, estudié mi primera carrera 5 años, la primera licenciatura en saxofón de músicas populares y entré a estudiar luego la maestría, que fueron otros 3 años de maestría. Y en eso me dio por estudiar clásico de nuevo, porque claro, mi sueño era venir a estudiar música clásica a Viena, Wow. pero fue música popular. Y luego dije, quiero hacerme un estudio de clásico aprovechando que estoy por acá. Así que hice el estudio de clarinete clásico mientras terminaba uno y hacía la maestría. Entonces terminé justo a tiempo la maestría de popular con la licenciatura de clásico. Entonces tengo ya los tres, la licenciatura de música popular en saxo, la de clásico en el clarinete y la maestría en saxofón. Y ahora me dice que sigues. Sigo porque no he entregado mi tesis Ah, y entonces mira, pregunta a Mr. Gondies, ¿y cómo es el ambiente de la música clásica en Viena? Si es como lo promocionan. es, sí, esta ciudad respira música clásica, es parte de la cultura, es muy bonito y así muy diferente estar en un lugar en el que la música hace parte de la cultura. Yo no había entendido lo que eso realmente significaba, ¿no? Como Viena es la capital de la música clásica, pero bueno, ¿eso qué significa? Pues significa que la gente está acostumbrada a ir a conciertos como a cepillarse los dientes. Para ellos es parte de su rutina, de su día, y todos los días hay en cualquier sala de conciertos, conciertos, y todo está lleno todo el tiempo, y la ópera tiene toda la sesión todos los días, y no es solo una ópera, sino que la ópera, el Volkstheater y la Volksoper y la ópera estatal y el Concerthaus y el Musikverein y todas las salas tienen conciertos y todos los días hay eventos y está lleno y eso creo que es mi manera de dar una idea de cómo se vive la música clásica en este lugar. Músicos muy buenos, muy, muy buenos. Viene también la universidad tiene tan buen nombre, pues que vienen muchos de muchos lados del mundo, como es mi caso, a estudiar a esa universidad y pues luego se crea una escena globalizada, pues en Viena también en la música clásica, que no solo es la gente de acá, sino toda la que La que viene del viene. mundo a este centro y sí, Sí, es como, bueno, es que han habido tantos compositores de ahí que es es como historia la cuna, ¿no? De, total, es la historia, es la cultura. sí, sí, sí. Bueno, dice David Chávez, Laura, increíble saxofonista, un saludo y abrazo desde Bogotá, Colombia. Bueno, ves, algunos te conocen como Sí, saxofonista, otros como clarinete. Bueno, está bien, está bien. Que bueno, que al final, bueno, y a ver, te falta por entregar la tesis, pero aparte de todo esto, has estado trabajando, o sea, trabajas de músico. sí, O sea, yo, digamos, el estudio para mí no fue como mi fase de estudiante y mi fase profesional, no. El estudio fue al tiempo. Para mí, creo que es muy importante para los músicos que nos escuchen y yo recomiendo siempre a la hora de estar estudiando música, de ya estar haciendo carrera. No puede ser una fase universitaria de encerrarse 8 horas, 8 horas diarias a estudiar y 8 años y luego salir súper preparado y preparado técnicamente quizá, pero ¿dónde están tus contactos? ¿Dónde está tu experiencia? ¿Dónde está no. todo lo que hace la música, no? Entonces yo desde que llegué, desde mi primer fin de semana en Viena, toqué, me contrataron para una banda latina, estaba buscando un saxofón y empecé a tocar a los 3 días de llegar a Viena. Llamé a casa y dije, no me envíen dinero, yo aquí ya me despido, ya No. yo soy. Sí, mi independencia económica también
hace parte pues del querer tocar y querer hacer una carrera, ¿no? Porque pues la música siempre ha sido también mi trabajo y mi sustento económico, ¿no? Entonces tampoco podía dedicarme pues a estudiar 8 años y después esperar porque pues vivía de esto también, ¿no? No, sí, a ver, normalmente con todos los que he hablado que han estudiado han tenido bandas y de alguna manera se han dedicado a tocar con alguien. Ujú. Hay algunos que optaron por hacerlo de forma amateur, pero la mayoría sí han tocado en, en, en bueno, depende de la vertiente que hayan Claro. escogido, ¿no? Porque hay muchos músicos que han escogido el jazz, hay muchos músicos que, yo que sé, han escogido el rock. Es que depende muchísimo del tipo de música. Pero claro, siendo saxofonista, normalmente se van a la música latina, a la Sí, salsa o a las big es bands. Las big verdad, yo bands de creo, jazz, quiero decir. sí, hay un punto y es quizá también es la ventaja de vivir acá, ¿no? Yo me comparo claramente primero con los músicos de mi país y de Latinoamérica y es un lujo Europa, ¿no? Porque las distancias son Sí, cortas, el tiempo rinde muchísimo, las ciudades funcionan, pero monstruos como Bogotá con 10 millones de habitantes, donde por distancia necesitas hora y media para llegar, tampoco es tan fácil esto de estudiar y trabajar al tiempo, ¿no? Entonces yo también lo digo que yo soy una persona afortunada de haber estudiado mi carrera en una ciudad en la que en un día puedo hacer tantísimas cosas, porque es pequeña, porque es funcional, porque yo iba a la universidad y volvía a almorzar a mi casa y tenía un ensayo y podía dar una clase y podía volver otra vez a la universidad a otra clase y podía tener un concierto en la noche y todo eso alcanza en un día. Entonces creo que también no sobra reconocer el privilegio que es estar en una ciudad pues como esta, ¿no? Que a veces no es solo el querer tener proyectos y estudiar al tiempo, sino que hay ciudades en las que seguramente no es tan, va a ser un poco más difícil, no imposible, pero sí más difícil vivir de la música y hacer esta doble vida de estudiar y trabajar al tiempo. vale, entonces empiezas con una banda de música latina y a partir de ahí, bueno, imagino que habrás tenido tus propios proyectos. Cuéntame un poquito sobre estos últimos años de Viena a nivel carrera, a nivel músico. Uh -huh. Sí, empecé claramente tocando para otras personas y la universidad, la música latina en Viena, cuando yo llegué, claro, muchos músicos latinos venían principalmente a estudiar música clásica. Entonces los músicos estudiados de formación académica, por decirlo así, eran clásicos. Y los músicos que hacían música latina eran por lo general empíricos. Y yo fui una de las primeras, ¿cómo se dice? Camadas de personas, la primera generación que vinimos a estudiar música popular. Fui uno de los, bueno, no de los primeros, pero éramos muy pocos y empezaron a llegar muchos cuando yo llegué a estudiar la música popular. Entonces, eso también hizo un cambio en la escena de los músicos latinos en Viena, porque no solo eran las de formación académica que hacen clásico y los que hacen música popular, que son, que son empíricos, sino hubo como una mezcla, ¿no? Entonces ya había los músicos populares que también tenían una formación académica. No quiero decir acá que uno es mejor que lo otro, No, ni más faltaba, pero son dos tipos diferentes de ver la música y de funcionar también, ¿no? A mí la universidad, a mí me encanta la universidad porque como ya te diste cuenta, yo estudié música desde niño. Yo no hice, yo estudié. O sea, yo sé, yo digo que desde los 3 años estudio música. Yo no hice música, yo estudio desde los 3. Me encanta la academia, soy un músico muy académico. Mm, y a mí la academia me da mucha estructura. Entonces, cuando yo tocaba con los grupos latinos aquí, me gustaba mucho, pero yo veía como que faltaba algo, como que no era mi manera de funcionar. Y eso me llevó, me motivó a hacer mis propias cosas, a decir, pues realmente yo siempre he sido muy líder en el colegio,
siempre tuve como roles de liderazgo, se me da bien y me gusta liderar y, y empecé a decir, quiero tener mis propios proyectos. Entonces, empecé con una orquesta de salsa, que nunca había hecho salsa en mi vida. Realmente en Colombia hice música clásica y en Viena hice música latina. Eh, y tuve una orquesta de salsa y como empecé a estudiar jazz, empecé también a rescatar un poco el folclore de Latinoamérica, de Colombia sobre todo, y empecé a mezclar un poco el jazz con el folclore colombiano y dirigí esos dos proyectos hasta hace aproximadamente 3 años que, bueno, se acabaron esos dos proyectos porque yo necesitaba una evolución. Yo empecé a sentir como mi música había evolucionado, como mi manera de trabajar y de ver la música y de ver mi carrera. Y bueno, hoy en día tengo solo un proyecto porque, claro, yo al comienzo tocaba para mucha gente, empecé a tener mis proyectos y tocaban muchas cosas que me sirvió muchísimo económicamente. Eh, Mis dos instrumentos son increíbles porque con el saxo puedo tocar desde el pop, la salsa, el jazz, bueno, toda la paleta de colores y con el clarinete todo lo que hacía falta, ¿no? Entonces la orquesta, esto. Entonces tuve trabajos muy diferentes y fue muy bonito conocer la música desde tantísimos rincones. Y eso me nutrió. A mí esos años de tocar todo y de todo fue una nutrición inmensa y claro, me di también muchísimo a conocer. Entonces de repente me llegaban mails de Laura este sábado y este grupo y necesitan saxo y necesitan esto y pude empezar a subsistir de la música con mis cosas y con lo que mis cosas y con lo que me llamaban. Pero llegué a un punto en el que ya era mucho, ya yo estaba perdiendo como una, como una línea y el año pasado decidí dejarlo todo bajo un mismo nombre, que es mi grupo hoy en día, que es Visa Mestiza. Y bueno, es el lugar en el que está pasando toda mi música, en este momento en el que sale todo mi proceso creativo. Lo hago junto al cantautor, a un cantautor venezolano, Jairo Morales, que de a dos también la vida es más fácil. Sobre todo cuando uno se entiende también, no es fácil encontrar a una persona que tiene la misma visión en la carrera, la misma forma de trabajar, y pues un complemento en la música. Entonces fue muy bonito encontrarme con Jairo, porque él es cantautor, es compositor y a mí me faltaba eso, quien cantara las letras, la composición y ha sido un proceso muy bonito de trabajo en conjunto este año. Vale, vale. ¿Y Jairo de dónde Jairo es? es de De Venezuela. De Venezuela Ah, sí, sí, lo lleva dijiste antes, perdona, sí, sí, 18 sí. años en Viena. Vale, otro que se Otro vino para quedar. Bueno, entiendo que Viena es una ciudad muy internacional. Hay una... Ven aquí, ven. Es que tiene miedo a las puertas que se abren. Ay, Ven, lo voy a coger en brazos para que ve, se calme, ve. porque es que está traumatizado de unos vientos huracanados que tuvimos hace unos meses. Y claro, él oye que una puerta se abre y ya piensa que es el viento y ya se asusta. Mira, aquí lo tiene. Lindo. ¿Cómo se llama? Mi manchito, mira. Manchito, Hola, ay, mi manchito. Ay, hola. hola. Y el otro anda por aquí debajo también. Tengo otro gángster que se llama Leo Caniche. Bueno, en fin. Bueno, seguimos. Entonces, bueno, eso es entonces lo que estás haciendo ahora mismo. Pero sigues trabajando para otra gente en plan Sí, mercenaria, como quien dice, sí, para subsistir, digamos. sí, trabajo por proyectos, no solo por subsistir, sino porque Sí, me encanta sí. estar activa, me encanta compartir con diferentes músicas, me emociona cuando me llega un mail con un proyecto de Laura y un concierto de Suiza, me vuelvo loca. Entonces sí, he tenido la oportunidad
de trabajar para proyectos muy interesantes, muy bonitos, por lo general cortos, proyectos de una semana, de una orquesta que ensaya. Por ejemplo, este año estuvimos en Dubái con una orquesta muy interesante y estaremos este año en Suiza, tenemos unas fechas, y en Praga y aquí en Viena, pero son proyectos así como de con orquesta, de una semana, de estos conciertos. Pero mi proyecto, digamos, es en lo que trabajo todos los días de mi vida y es mi focus. Pero claro, me trabajo también para otros artistas también, cuando tengo cosas fuera de Viena, que eso también es muy importante para mi carrera en estos momentos. Yo adoro Viena y le debo muchísimo y me encanta vivir y tener el privilegio de vivir en una ciudad como esta, en la que puedo tener mis propios proyectos, vivir de esto desde hace ya tantos años. Hace 3 años vivo completamente de la música, de los conciertos, ni siquiera doy clases y eso es para mí un súper privilegio. Pero sí que también para la música que hago es una burbuja. Puede llegar a ser una burbuja y me siento lejos de lo que quiero hacer. En cuanto aquí no vienen las orquestas de salsa a tocar y eso ya sí, ya dice mucho, ¿sabes? Entonces, por eso viajo tanto, por eso intento tener conciertos fuera, por eso me encanta estar en contacto con los artistas con los que es que están cercanos a mi arte. Amo España, me encantan los cantautores, amo estar con las migas, con Álvaro Ruiz. Este año tuve la posibilidad en Madrid de tocar con Marta Gómez, colombiana, cantautora. Y bueno, he estado con otros artistas como pues Rubén Blades, que fue para mí pues un tremendo Wow. honor estar en Barcelona, pero siempre tengo que salir a eso, ¿no? A mí nadie viene a buscarme aquí en Viena. Creo que muchos de los que me escuchan a veces me preguntan como, ay, Laura, qué cool que te llamó Jorge Drexler, y yo no, Jorge Drexler no me llamó, obviamente fui yo quien tocó la puerta y es una tarea que es muy importante para la carrera, ¿no? El estar activo no es ser bueno y esperar a que me llamen, sino, bueno, cuando toco puertas, cuando yo abro las puertas, cuando tengo mis proyectos, cuando me invitan y toco, es como, tiene que ser una suma de muchas cosas, ¿no? Esta construcción de carrera. Y bueno, y este año, ¿cómo se presenta? Bueno, espera, voy a leer que dice Mr. Gon, ¿y cuando entregas la tesis? Y luego te hago la pregunta que tengo. Mi papá me ha preguntado eso todos los días de este año, y yo espero que en septiembre, yo espero que sea septiembre la fecha final Vamos a ver, vamos a ver. ¿Y de qué va la tesis? del jazz colombiano, de cómo ya se mezcla con el folclore colombiano y de a qué le llamamos, porque si hay un género en Colombia al que le llamamos jazz colombiano y es como profundizar un poco con análisis y cuestiones Vale, que, vale. Bueno, de que y ahora la pregunta que te iba a hacer, ¿cuál es, cómo se presenta este año, este verano? ¿Qué proyectos tiene? O sea, ¿qué conciertos tienes? Bueno, pues estoy muy contenta, estamos muy contentos con Visa Mestiza, cumple apenas un año la próxima semana y ha sido un crecimiento exponencial, la verdad, vamos a pasos de gigante, lo que me emociona. Tenemos muy claro el objetivo, tenemos muy claro a dónde queremos llegar y creo que eso es muy importante porque todos los días trabajas para eso y ver los resultados en el camino también es muy bonito, porque no es solo como a dónde quieres llegar y esperar a ese momento, sino disfrutar todo el camino y todo lo que está pasando. Contamos con músicos increíbles, tocamos salsa, que es la formación más grande, con 10 músicos en escena, música original, música nuestra, música Jairo como compositor mayormente, algunas cositas mías que vienen en camino, y yo arreglo y dirijo la banda, es como mi rol principal, y en escena toco el saxo y hago los coros. Eh, pero no es el único formato. Jairo es un cantautor y un compositor muy versátil, entonces también tenemos otras formaciones más pequeñas, una que se llama Onda Cantautor, que es un evento que hacemos invitando a un cantautor, donde Jairo toca una parte, la primera parte del concierto y luego el cantautor invitado. Ahí ya tuvimos a Álvaro Ruiz de Sevilla el año pasado y próximamente, dentro de un mes exacto, tenemos a la uruguaya eh, Melanie, eh,
Melanie Luracci, que vive en París. Ella abrió el concierto de Jorge Drexler en París y vamos a tenerla en el Onda Cantautor de ahora, de junio, acá en Viena. Y bueno, como hacemos tanta música original, también estamos produciendo un álbum de Jairo. Soy su productora, también tengo el rol de productor. Y viendo que íbamos a producir tanta música y que iba a salir tanta música de nosotros, decidimos hacer nuestro propio sello discográfico este año, que lleva el mismo nombre, Visa Mestiza Records. Y bueno, nada, muy ilusionados. Mucho trabajo, mucha creación. Estamos súper inspirados, arreglando, creando todo el tiempo, yendo al estudio a grabar y tocando. Qué Y maravilla. así se nos va la vida. Bueno, y mientras tanto, haciendo la tesis. Sí, es la razón por la que no he hecho la tesis, es porque ¿Por qué no has parado? no paramos, no paramos. Anoche estábamos en una reunión, ayer era mi día libre, me llamó de urgencia a las 9 de la noche, me dijo, Laura, necesito una reunión urgente y llegué a las 2 de la mañana a mi casa. Así que así puede ser, así de intenso puede ser este trabajo, pero no siente uno el sacrificio cuando sabe que las cosas están yendo hacia un lugar correcto y cuando uno disfruta tanto el camino, la verdad. La verdad que sí. Bueno, ¿y te vienes a España en algún momento de este año o tienes planeado? Quisiera, las migas acaban de sacar hoy nuevo álbum, yo las adoro, ellas son, para mí creo que mis artistas favoritas en este momento de todo el mundo entero. Y acaban de sacar un álbum y lo van a presentar, tienen concierto en Barcelona en noviembre, así que yo creo que yo estaré por ahí yendo a visitarlas. Me gusta mucho estar en conexión con los artistas, no solo, porque ya no son solo artistas y músicos, sino amigos, ¿no? Se vuelven amigos, se vuelve una relación pues muy personal. El arte es algo también pues muy personal, no es como otros trabajos que vas a la oficina y ya te separas, sino es algo, una conexión muy humana, muy profunda. Y Sí. eso también es lo más bonito de luego de tocar con artistas grandes, artistas a los que he admirado, ha sido ver cómo luego la relación se vuelve también una relación tan personal. Entonces, yo, de hecho, fui en marzo a España realmente a visitar, más a visitar que a tocar. Resulté tocando con Jorge Qué Drexler en bueno. Barcelona, con Marta en Madrid, pero realmente mi fin era ir a saludar y a cuidar esos vínculos bonitos que me da la vida. Soy mucho de cuidar mis vínculos. Me gusta siempre que puedo cuidar lo que tengo. Y bueno, resulté grabando con las migas estando en España, en el Escorial, y bueno, hoy en el álbum que salió hay un pedacito de clarinete por ahí mío en la penúltima canción. Qué guay, qué guay. Bueno, pues a ver si te vienes a Tenerife algún día de estos Me encanta. también. Fui, fui una vez, recuerdo muy bien la fecha, el 11 de noviembre del 2021 toqué en Tenerife. ¿Dónde? Eh, Toqué con una cantante de blues, de jazz, que se llama Ina Forsman, y tuvimos un concierto en Tenerife. Yo con la malísima suerte que tenía un concierto el 12 en Viena y fui y volví, toqué el concierto y me regresé a las 5 de la mañana y la banda se quedó 5 días en Tenerife porque tenían Ah, libre. Así que sé que tengo muy pendiente volver a Tenerife sí, porque esta es una isla maravillosa. me La encanta tienes que visitar ir bien. con Visa a hacer un concierto bien bonito por allá. Sería muy bonito. Pues mira, si ya estamos llegando a la hora, si tienes alguna cosa que quieras decir más, alguna cosa que se haya quedado por el camino que no haya mencionado, que no te haya preguntado, que piensas que es No, importante. te agradezco muchísimo. Qué bonito recordar, ver en dónde estoy. Y gracias por escucharme, por querer poner esta historia en tu muro y por ende en el oído de personas que espero que sea inspirador para alguien. Creo que eso es Seguro. lo que Ah, más mira, me me pregunta David Chávez que cuándo vas a estar por Colombia. espero pronto. No hay planes todavía, pero a ver si este año voy. El año pasado no fui.
es el primer año después de mucho que no voy. Y este año está pintando también por ahí, pero seguramente que aparecerá algún concierto. De lo que quería decir antes de salir es que creo que lo más bonito para mí de siempre decir, porque me lo han dicho muchas niñas sobre todo, me parece muy bonito ser inspiración para las niñas, porque estamos acostumbrados a ver los modelos hombres, masculinos, nada en contra de ellos, los adoro, trabajo con Jairo y toda mi banda son la mayoría hombres Hombre, sí. y amo trabajar con los hombres y así es que tiene que ser la sociedad, ¿no? Muchas veces me piden hacer grupos de solo mujeres y la verdad que no le encuentro sentido, no es mi manera de responder hacia eso. Eh, Mi manera de responder hacia eso es más bien como trabajar en conjunto, hombres y mujeres, como somos, como la sociedad que somos. Pero me parece muy lindo como a veces las niñas me escriben que se pueden inspirar con mi historia, entonces sí, también podemos, sé que somos menos modelos y ojalá que seamos cada vez más, porque no sé, no se habla mucho de los perfiles masculinos y son los que están en todos lados y sí que ha cambiado, pero sé que somos muchas más y toca dar visibilidad mucho a la vida de las mujeres, precisamente por lo que puede significar de ahí a las nuevas generaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, sigue leyendo. Ángela Balbuena dice, felicitaciones, Laura, o Laurita. Gracias por compartir tus conocimientos y tu historia de vida. Y Claudia Santana Reyes dice, sigue adelante mi vida. Y bueno, entre todas esos hay muchos emojis de amor y de corazones y de besos y todo esto. Eh, bueno, sí te quería decir que sí, que la verdad es que es muy inspirador escuchar que, a ver, es que no debería de ser algo raro, pero lamentablemente un poquito lo es aún, que una mujer pues dirija orquestas, eh, haga los arreglos, todas estas cosas, ¿no? Sigue siendo un poquito raro y me encanta que tú lo hagas con esa naturalidad que, bueno, que también viene de eso, de tu formación. Tu formación ha sido, pues, que todo es supernatural. Entonces, bueno, es como un paso más de lo que has ido viviendo toda tu vida. Pero que sí, que espero que la gente que escuche esto y espero que Instagram no me haga lo que está haciendo Facebook, que ahora están borrando los vídeos en vivo o dicen que te los puedes descargar y están borrándolos. ¿Verdad que Espero sí? que no empiecen con el Instagram porque se me joden el... Bueno, pero bueno, yo lo que voy a hacer de todas maneras es descargar esto y ponerlo en el YouTube. Lo que pasa es que hay muchísimas, los primeros ciento y pico de entrevistas no sabía que se podía descargar y no las descargué y las tengo, y ya no las puedo descargar de esta forma y no las tengo en YouTube, ¿no? Entonces yo espero que no me que no me joroben esto. Pero bueno, porque ya sabes que como no es mi propiedad el Instagram, pues vivimos un poquito sometidos Claro, a... a lo Pero que... bueno, esta entrevista sí va a estar en YouTube. Ahora te paso el enlace y se lo puedes mandar Gracias, a quien quieras. partimos, claro que Sí. sí. Y nada, eso. Dice, las mujeres somos la luz. Bueno, oh, dice David, las mujeres son la luz del mundo. Sí, es verdad, somos... Bueno, yo creo que todos los seres de luz somos seres de Es luz. verdad. No hay género para los seres de luz, pero sí que es verdad que me encanta ver a las mujeres cada día tener más protagonismo dentro de un mundo que ha sido durante muchísimas generaciones mayoritariamente masculino, Totalmente. excepto las cantantes o las cantantes que tocan algún instrumento, se les ha permitido de alguna manera pues tener un rol musical, pero ahora yo creo que ya es el momento que ya se iguale. Yo Sí, no digo que nadie esté por encima de nadie, sino que se iguale, que sea natural. sí, que deje de ser, que deje de ser novedad, ¿no? Sí, Yo creo que todo eso, yo todavía, y tú dirías, ¿y quién hace las novedades? Todavía es muy factor sí. sorpresa y una mujer tocando saxofón y yo, No, sí, a ver, eso no es
tan inusual porque No creas, sí que han habido, desde los 90 estaba esta Candy. Dolfa. Sí, bueno, han habido mujeres que tocan el saxo, está Berta Moreno, eh, está Irene Rech, hay muchas, ahora hay Es muchas, verdad, pero muchas aquí mujeres. ya me dicen, todavía me dicen eso. Sí, y Es bueno, yo creo que quizás dentro de la salsa, no eso es, es verdad, eso es verdad. porque en el jazz es más usual. La salsa como género está bien, bien patriarcal. Sí que hay grupos de mujeres maravillosos, pero seguimos Sí, pero es un grupo de mujeres, historias. sí, yo sé, Qué yo sé. Yo soy muy salsera, bueno. entonces sí, sí, pero más de música cubana que de... Me Ah, gusta la salsa en general, pero me gusta muchísimo más la timba, el son. O sea, eso es lo que más me toca la fibra, no sé por qué, pero es lo que ujú. no sé. Y, y sí que es verdad que hay un grupo que no me acuerdo cómo se llama, que es de mujeres y que lleva muchísimos años, pero las mujeres en la salsa sí que no, como no han tenido un rol, vamos a decir, a no ser que fueran cantantes, no han tenido un rol de dirección. Y ahora tú lo estás haciendo. Entonces, quizá por ahí es la sorpresa, ¿no? Sí, Pero también. bueno, eres una inspiración para las generaciones que vienen. Ojalá que así sea. Sí, sí, Creo que sí. es lo que más me motiva a seguir haciendo de algo, no solo para mí, sino que me parece muy bonito que sea algún factor de inspiración o de motivación para alguien. Bueno, dice Mr. Gon, salsa caleña, timba. Bueno, yo me refiero a la música cubana, o sea, a los Bambana, a Habana de Primera, que por cierto lo voy a ver el día 5 de junio, Es, estoy es emocionadísima, lo- Alain Pérez, no sé, ese tipo son los que estoy escuchando ahora mismo. Y dice, qué bueno que aparezcan líderes en dirección y en música dentro de las músicas populares del Caribe. Exactamente. Dice, y más con criterio como Laura. muchas Eso fue gracias. David Chávez. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias también a los que estuvieron acá con nosotros y a los que Sí, veo después. Gracias por muchas estar. gracias por los comentarios, por participar. Y con esto nos vamos y te deseo, pues, no suerte, porque ya la vida te la ha dado, y tú te la has buscado también, pero que Gracias. sigas así de bien y que termines la tesis, Gracias. que Vale. termines la tesis pronto, que busques esos momentitos de poder trabajar en la tesis aparte del trabajo que estás haciendo con tu banda, con tu sello, con todas las cosas que tienes, y que Gracias. sigas trabajando así de bien y que, bueno, enhorabuena. ¿Qué puedo Muchas decirte? gracias. Gracias, Ana, y gracias por esta labor tan Un bonita de placer. ponernos aquí. Y bueno, estaremos hablando. Nos vemos en Bueno, Tenerife. podemos volver a repetir dentro de un año, cuando En tú quieras, cuando ya, cuando te cuando tengas algo cuando tengas un disco, no sé, cuando encantada. estoy, lo que pasa es que sería una mini entrevista, sería como una novedad. Pues mira, tengo esto, ha pasado esto en el último año, no sé qué, pero Bueno, sin problema, tú contáctame, ya estamos en lo has contacto igual, listo. seguiremos en contacto, pero cuando tú quieras me dices, ¿vale? ¡Mua! Perfecto, bueno, encantada, muchas gracias, hasta luego. Chao. Chao.